compañeros de corporación, señoras y señores, querido pueblo de Huila. He repetido en varias ocasiones durante estos días que la moción de censura es un instrumento democrático que tienen los ciudadanos para que a través de sus representantes puedan cambiar los gobiernos. Censurar es reprobar, hacer una crítica negativa a una gestión política y sustituir al que gobierna. Es perfectamente democrático. Y de esa forma debemos aceptarlo. Y también he insistido en que la moción de censura es una iniciativa que debe contener una imprescindible explicación de las causas de ese cambio de gobierno. En caso contrario, estamos ante una perversión de la norma. Tengo la convicción de que la ciudadanía acepta una moción de censura cuando se explica, cuando se dan razones para la sustitución, cuando se argumentan las diferencias con la línea política del que gobierna. Hoy era el momento oportuno para hacer público el listado de decisiones no compartidas, pero hoy otra vez nos hemos quedado con la duda. Durante los 6 años en los que he tenido el honor de ser alcalde de Güímar, me he esforzado en lograr la estabilidad política que necesitaba el municipio. Estoy convencido de que es una condición imprescindible para lograr cualquier avance social. El mandato anterior a 2007 estuvo siempre salpicado de polémica entre los miembros del gobierno municipal. Era necesario darle estabilidad y con ese objetivo firmé el pacto ese año con doña Vicenta Díaz. Y llegó la estabilidad, el trabajo y el rigor en el gasto público. Fueron 4 años de trabajo serio y con una perfecta sintonía. Ella y yo supimos ser leales a aquel pacto que muchos definieron como antinatura y que el pueblo de Güímar valoró positivamente, restándole 2 concejales a los grupos de la oposición y sumándoselos al gobierno en las elecciones de 2011. Para lograr aquel acuerdo, Tita se enfrentó con su partido, que había firmado un pacto en cascada con Coalición Canaria, por lo que en 2011 le debía a ella firmar el mismo pacto, esta vez enfrentándome yo al mío. Los dos sabíamos que era lo mejor para Güímar y los dos nos comprometimos a respetar la palabra dada. Lo que nunca pude imaginar era que las personas que sustituyeron a Tita iban a traicionar el pacto que ella había firmado. La deslealtad de estas 4 personas me ha permitido plantear un pacto de izquierda en el que creo. No lo hice tarde. Era el momento oportuno. Antes tenía la obligación de cumplir con mi compromiso. Y yo siempre he sido leal con mi palabra. Es justamente cuando me veo libre de ese acuerdo el momento en el que lo pude hacer. Repito, no era tarde. Era un ofrecimiento que hice públicamente y con total naturalidad, manifestando además que yo no sería un obstáculo para hacer un frente común ante las 2 derechas, la ideológica del Partido Popular y la populista de Coalición Canaria. Era leal proponerlo y es respetable rechazarlo. Quiero manifestarles que a pesar de lo que hoy sucede aquí, en el que un grupo de concejales presenta una moción de censura sin explicar el motivo, yo creo en la política. Sigo estando convencido de que es la actividad más noble que puede realizar un ser humano. Servir a los demás. Preocuparse por sus problemas con verdadera vocación de servicio público. Desde muy joven tuve esa inquietud. Lo he hecho intensamente y aunque tiene momentos de ingratitud, no me arrepiento de haberme implicado con pasión a mi trabajo como concejal de este ayuntamiento durante 10 años, como consejero del Cabildo Insular de Tenerife durante 8 y los últimos 6 años en los que he tenido el inmenso honor
de ser alcalde de mi pueblo. En todo ese tiempo he intentado ser fiel a unos principios éticos que han marcado mi actividad.